Hola a todos, y bienvenidos al nuevo episodio del Incidente del Silbido, una creación del talentoso Vibing Leaf. Hace muy poco comenzamos a ver los primeros capítulos de esta serie, donde se nos presentó a una misteriosa entidad que aparece en Roblox, cuyo nombre, escrito en hebreo, significa flores. Se sabe que, al encontrarse con esta entidad, las personas pueden experimentar efectos físicos graves como convulsiones, espasmos repentinos, pérdida de conciencia e incluso lesiones. En los episodios anteriores hemos visto cómo esta presencia se manifiesta en distintos escenarios dentro de la plataforma, pero hasta ahora nunca habíamos sido testigos de cómo afecta directamente a una víctima. En este nuevo capítulo eso cambia por completo, ya que seremos testigos de cómo una persona, mientras realizaba una transmisión en vivo jugando Roblox, es afectada por la entidad. Sin más preámbulos, y recomendando primero experimentar el video original, veamos lo que ocurre. El episodio se titula Transmisión en vivo de la tragedia del silbido, y su descripción dice lo siguiente: subido en algún momento entre 2013 y 2014. No se tiene certeza de su fecha exacta, ya que el video fue recuperado desde un foro tras perderse el original. Sin embargo, este sería el metraje más antiguo relacionado con el incidente del silbido. El video comienza con un jugador llamado Kevin, cuyo personaje se llama Torchwood YouTube, presentándose ante su audiencia para hablar sobre su experiencia en Roblox. Comenta que ha creado múltiples cuentas alternativas y ha realizado varias compras dentro de la plataforma, pero que, en respuesta, ha recibido repetidos baneos. Visiblemente molesto, arremete contra Roblox, diciendo que lo odia, y explica que también fue baneado anteriormente por supuesta toxicidad y acoso, algo que él niega rotundamente. Actualmente ha sido desbaneado, pero sigue frustrado por todo lo que ha tenido que pasar. Todo transcurre normalmente mientras se desahoga con su audiencia, hasta que, de forma abrupta, la pantalla se congela. I just want to play Roblox, you know, because I spent Robux on this game and on this website, and then this is... Oh my god, why is this game so lag? What is that? Is that an NPC? No, what? Hold on, let me check this out. What? En episodios anteriores, justo antes de que la entidad hiciera su aparición, siempre ocurría algo muy específico. El juego se congelaba, aparecía un lag bastante notable, o el jugador era transportado a un entorno inquietante, con una atmósfera teñida de tonos carmesí y negro, como si el propio mundo del juego estuviera siendo corrompido. Menciono esto porque a Kevin no solo se le quedó pegado al juego por unos momentos, señal de que la entidad pudo haber ingresado en el entorno, sino que ya comenzó a detectar algo extraño, siendo un NPC que le resultó raro. Kevin se burla de su apariencia, diciéndole que se ve muy feo. Pero lo inesperado ocurre cuando el NPC le responde con una única palabra: escuchar. Kevin responde seleccionando un diálogo, aunque no se ve lo que dice. Luego, el personaje pronuncia otra frase aún más desconcertante: orejas cubiertas. Man, just get out of here. Get out of here. Move. Get out of here. Okay, that was stupid. Whatever. What? What? Hello? What is this? What is that? El personaje de Kevin es transportado a este escenario inquietante, similar al ya visto en el episodio 2. Desconcertado, Kevin comienza a preguntarle a su audiencia si pueden ver lo que está ocurriendo en su pantalla, creyendo en un inicio que todo forma parte de una broma o algún tipo de troleo intencionado. Sin embargo, la situación se torna más extraña. El audio comienza a entrecortarse, y poco después, el juego se congela durante un periodo más prolongado, terminando con la aparición de un mensaje de error. Oh, okay, I'm not tripping, right? Am I still streaming? You guys are seeing this, right? I have never seen... Oh, Jesus! Okay, alright, that happened.
Justo cuando parece que el juego ha colapsado por completo, un fallo lo transporta a un nuevo escenario. Allí, el mapa está poblado por múltiples NPC, cada uno con un símbolo de interrogación flotando sobre sus cabezas. Al interactuar con uno de estos NPC, el diálogo que recibe Kevin no transmite otra cosa más que inquietud. Al responder con Zero, el personaje le dice que ha violado los términos de servicio, una frase que imita el clásico mensaje de baneo utilizado por Roblox. Otro NPC menciona que evadir el baneo no lo llevará a ningún lado, además de otros mensajes enigmáticos. Uno en particular afirma que el audio ha sido silenciado. Sin embargo, al volver a hablarle y seleccionar nuevamente la opción 0, responde con lo que parece ser una etiqueta técnica, seguida de la palabra Flowers. Esta última palabra, el nombre de la entidad en inglés, confirma que todos estos mensajes están siendo provocados por su influencia. What the hell is that supposed to mean? God, this lag. Flowers? Why can I not move? I can't move. I can't move. What is happening? I can't move. I can't move. En ese momento, el personaje de Kevin comienza a moverse por sí solo, sin que él tenga el control, pero afortunadamente no ocurre nada grave aquí. Cuando la imagen se restablece, Kevin intenta restarle importancia, creyendo que todo forma parte de un simple troleo, y decide finalizar la transmisión. Pero algo extraño sucede. No puede cerrar el directo, y repite una y otra vez que no puede. I can't. I can't. I can't. I can't. Hey guys, I can't. I can't. What is that? I need to talk about Roblox. I can't. 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 En los últimos segundos del video, Kevin comienza a mostrar señales claras de estar siendo afectado por la entidad, hasta que finalmente sufre espasmos repentinos. Kevin? 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 Oh God! Oh, something's wrong with Kevin! He's not moving, he's shaking! He's not getting up! I'm serious, Mom! You need to call an ambulance! Something's wrong with Kevin! El video finaliza en este punto. Este nuevo episodio del incidente del silbido no solo profundiza en la naturaleza de la entidad conocida como Flores o Flowers, sino que también conecta directamente con los patrones vistos en episodios anteriores, revelando que todo lo ocurrido forma parte de algo mucho más grande. Desde el inicio de la serie, se ha mostrado cómo Flowers aparece tras ciertos eventos clave: congelamientos de pantalla, presencia notable de lag o transportes repentinos a escenarios teñidos de rojo y negro, acompañados por una atmósfera distorsionada y opresiva. En el caso de Kevin, este patrón se repite al pie de la letra. Pero aquí se añade un elemento que lo distingue. Por primera vez, vemos a la entidad afectar directamente al jugador en la vida real, llevándolo al colapso físico. Lo que destaca en este episodio es que Kevin muestra un historial de comportamiento tóxico, crea cuentas alternas, evade baneos y desprecia a los NPC del juego. Esto ha llevado a teorizar que Flower es, o fue, un sistema automatizado de seguridad dentro de Roblox, diseñado para identificar y sancionar comportamientos nocivos. Varios elementos apuntan a esto: los mensajes como "has violado los términos de servicio", la estructura técnica de nombres como Roblox Security Dev Flowers, y las referencias internas a componentes del sistema como el que ves en pantalla. Sin embargo, si esto fue cierto alguna vez, ya no lo es, porque los episodios anteriores dejaron algo muy claro: aquellos jugadores no habían hecho nada malo. No eran tóxicos, no evadían normas y no provocaban al sistema. Y aún así, Flowers los encontró. Esto nos lleva a la verdadera revelación: lo que alguna vez fue un sistema de protección, ahora está completamente corrompido.
Flowers ya no actúa bajo parámetros éticos ni lógicos, ya que ha evolucionado por fuera del control humano y ya no distingue entre culpables e inocentes. Ahora, su presencia se activa por patrones mínimos: permanecer demasiado tiempo, interactuar con la entidad equivocada, ignorar una advertencia o simplemente estar presente. En este episodio, Kevin lanza al vacío a un NPC que le decía orejas cubiertas, y 3 segundos después, el juego se congela y es llevado al escenario rojo. Se teoriza también que el NPC le advertía sobre la entidad del silbido, pero Kevin simplemente lo ignoró. Entonces, Flowers no es solo una anomalía digital, es el resultado de un sistema abandonado, que sigue funcionando sin supervisión y que ha redefinido su función original. No corrige ni advierte, solo castiga de la peor forma. En retrospectiva, cada video anterior puede entenderse como una fase temprana de esta corrupción, como los glitches que se mostraban. Pero ahora, en este episodio, Flowers actúa con poder total. Ya no importa si rompiste las reglas o no, basta con haber estado cerca. En fin, el nuevo episodio ha dejado bastante sobre qué hablar, dejando varias teorías nuevas sobre la misteriosa entidad del silbido. Estaremos esperando más episodios para saber cómo continúa la trama. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.